México es un país lleno de tradiciones y sabores únicos, pero muchas de las cosas que consideramos 100% mexicanas en realidad tienen su origen en otros rincones del mundo, y algunas ni siquiera son mexicanas. ¿Te imaginas cuáles son? Antes de arrancar te contamos que el 90% de la gente que nos ve no está suscrita, así que si te gusta este contenido, suscríbete, nos ayuda muchísimo a seguir haciendo más. Ahora sí, vamos con la lista. Cada 6 de enero, las familias en México se reúnen para partir la rosca de Reyes, un pan que más que un postre es parte de una tradición llena de significado. Pero esta costumbre tiene raíces en Europa y su historia se remonta a la Edad Media. Mucho antes de que existiera la rosca de Reyes, como la conocemos hoy, los romanos celebraban los Saturnales, un festival de invierno en el que se hornaban panes dulces decorados con frutos secos y miel. En algunos de estos panes se escondía un haba, y quien la encontraba tenía un papel especial en la celebración. Con el tiempo, esta costumbre fue adoptada por la tradición cristiana en Europa, especialmente en Francia y España, donde se convirtió en parte de las celebraciones de la Epifanía, es decir, el Día de Reyes. En Francia, por ejemplo, se preparaba un pastel con una pequeña figura en su interior, y quien la encontraba era coronado como el rey del día. Cuando los españoles llegaron a América, trajeron consigo esa tradición. En México, la rosca tomó su propia identidad. En lugar de ser un pastel, se convirtió en un pan en forma ovalada, decorado con frutas cristalizadas y con una figura del niño Jesús escondida en su interior. Hoy en día, partir la rosca de Reyes no solo marca el fin de la temporada navideña, sino que también establece un compromiso. Quien encuentre la figura debe preparar tamales para el Día de la Candelaria, el 2 de febrero. Así, aunque su origen sea europeo, México ha convertido esta tradición en una parte esencial de su cultura. El sombrero de charro es un ícono indiscutible de México, pero su historia va mucho más allá de nuestras fronteras. Su origen se remonta a España, donde en regiones como Andalucía y Navarra, los hacendados y personas de alto estatus solían usar sombreros de ala ancha y copa alta. Este accesorio no solo los protegía del sol, sino que también reflejaba su posición social. Cuando los españoles llegaron a América, trajeron consigo su vestimenta, incluyendo estos sombreros. En México, su diseño fue adoptado y modificado con materiales locales, especialmente en regiones como San Luis Potosí e Hidalgo, donde grupos indígenas como los chichimecas y pames comenzaron a fabricar sus propias versiones con palma trenzada. El sombrero fue evolucionando con el tiempo. Uno de los primeros estilos en México fue el tipo chinaco, similar al sombrero andaluz, pero con copa más alta y alas más amplias. Con los años, la forma del sombrero comenzó a marcar diferencias sociales. Mientras los terratenientes y caporales usaban sombreros con adornos y detalles elegantes, los campesinos optaban por versiones más sencillas hechas de palma o paja. Para la época de la Revolución Mexicana, el sombrero ya se había convertido en un accesorio esencial para todos los sectores de la sociedad. Emiliano Zapata, por ejemplo, solía llevar un sombrero con copa alta en forma de piloncillo, confeccionado en materiales como fieltro, palma o pelo de conejo. En el norte del país, el sombrero evolucionó hacia el estilo norteño, con influencias del sombrero vaquero de Estados Unidos, diferenciándose del de charro. Sin embargo, el sombrero de charro siguió siendo el más emblemático de México, utilizado en la charrería y en el mariachi, dos elementos esenciales del folclore nacional. El Día de Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas de México, reconocida por su colorido y profundo significado. Pero esta festividad surge de la combinación entre las tradiciones indígenas mesoamericanas y las creencias católicas traídas por los españoles. Antes de la llegada de los europeos, los pueblos originarios como los mexicas, mixtecas, zapotecas y totonacas ya rendían homenaje a sus muertos con ceremonias y ofrendas. Para ellos, la muerte no era un final absoluto, sino el paso a otro plano de existencia. Algunas comunidades incluso conservaban cráneos como símbolo de continuidad y renacimiento. Con la conquista española en el siglo XVI, llegaron las festividades de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, celebradas el 1 y 2 de noviembre. En lugar de erradicar las costumbres indígenas, se produjo una fusión cultural. Las creencias prehispánicas se adaptaron al calendario cristiano, dando lugar a lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Uno de los elementos más icónicos de esta celebración son las calaveritas de azúcar.
Aunque parecen una tradición puramente indígena, su origen es una mezcla de culturas. La técnica del alfeñique es una pasta de azúcar moldeable, introducida por los españoles. Tiene raíces en la repostería árabe. Con ella, los europeos creaban figuras religiosas, pero en México los indígenas la transformaron en calaveras para representar a sus difuntos, sustituyendo así los cráneos humanos de sus antiguos rituales. El proceso de elaboración de las calaveritas de azúcar sigue siendo artesanal. Se mezcla azúcar, clara de huevo y jugo de limón hasta formar una pasta maleable, que luego se moldea en forma de cráneo. Estas figuras se decoran con colores vivos y a menudo llevan el nombre de un difunto o de personas vivas, recordando que la muerte es solo una parte más del ciclo de la vida. Los tacos al pastor son un ícono de la comida mexicana, pero su origen tiene raíces mucho más lejanas. Su método de cocción, con la carne en un trompo giratorio, proviene del shawarma y los kebabs, una tradición culinaria traída por los migrantes libaneses que llegaron a México a principios del siglo XX. Al instalarse en Puebla, estos migrantes comenzaron a preparar su tradicional shawarma, pero con el tiempo adaptaron la receta a los ingredientes locales. La carne de cordero fue reemplazada por cerdo adobado con especias mexicanas y en lugar del pan pita se empezó a utilizar la tortilla de maíz. Con el paso de los años, la receta evolucionó hasta convertirse en los tacos al pastor que conocemos hoy. Y aunque la piña, en la parte superior del trompo, es una de las características más distintivas, esta no fue parte de la receta original. Se dice que fue una taquera de la Ciudad de México, Concepción Cervantes, quien popularizó la idea de agregar piña para equilibrar el sabor del adobo con un toque dulce. Así, los tacos al pastor son un claro ejemplo del mestizaje gastronómico en México, una mezcla de tradiciones extranjeras con ingredientes y sabores nacionales que han conquistado paladares en todo el mundo. Crujientes por fuera, esponjosos por dentro y cubiertos de azúcar. Los churros son uno de los postres más queridos en México, pero su historia comienza muy lejos de aquí. Su origen se remonta a China, donde existía un platillo salado llamado youtiao, una tira de masa frita que solía comerse en el desayuno. Fueron los portugueses quienes lo descubrieron y decidieron modificar la receta reemplazando la sal por el azúcar. Sin embargo, los españoles llevaron esta delicia al siguiente nivel. Se dice que los llamaron churros porque su forma recuerda a los cuernos de la oveja churra, una raza originaria de España. Cuando los españoles trajeron la receta a México durante la época colonial, los churros rápidamente se volvieron parte de nuestra gastronomía, especialmente acompañados de un buen chocolate caliente. Las galletas María son básicas en la despensa de cualquier mexicano, pero su origen no es nacional. Fueron creadas en Londres en 1874 por la empresa Pick Friends para conmemorar la boda entre la gran duquesa María Alexandrovna de Rusia y el príncipe Alfredo de Sajonia-Coburgo-Gotha. Su popularidad creció rápidamente en Europa, pero fue en España donde se convirtieron en un producto esencial después de la Guerra Civil, cuando la harina de trigo se abarató y las panaderías comenzaron a producirla en masa. Cuando llegaron a México, las galletas María se volvieron indispensables en la cocina, no solo por su sabor, sino porque eran accesibles para todos. Hoy forman parte de recetas tradicionales como la Carlota, que no sería lo mismo sin este legado de la realeza rusa. Muchos en el extranjero creen que la salsa tabasco es mexicana, pero en realidad su origen está en Estados Unidos. Fue creada en 1868 por Edmund McIlhenny, en Luisiana, y lleva el nombre del estado de Tabasco en México por el chile tabasco, que originalmente se cultivaba en la región. Hoy en día la empresa McIlhenny produce su propio chile en Luisiana y también en países como Colombia, Perú y México. A pesar de su nombre, la receta y producción de esta famosa salsa picante han sido estadounidenses desde su creación. Es un ejemplo más de cómo un producto puede tener un nombre que nos hace pensar en un país, aunque su origen sea completamente diferente. En México, el picante es parte esencial de la gastronomía, pero las salsas tradicionales suelen ser más espesas y con una variedad de chiles. Aunque la salsa tabasco ha conquistado el mundo con su sabor ácido y picante, no es representativa de la cocina mexicana, sino de la adaptación de los sabores picantes en otra parte del mundo. Así que la próxima vez que alguien te diga que la salsa tabasco es mexicana, ya lo sabes. El chile viene de México, pero la salsa no tanto.
Si alguna vez has visto tacos con tortillas duras en películas o restaurantes fuera de México, déjanos decirte que estos no son los tacos que comemos aquí. Aunque muchos creen que los tacos crujientes son parte de la gastronomía mexicana, en realidad su popularidad se debe a la comida rápida estadounidense. La primera mención de los tacos en tortilla dura apareció en el California Mexican Spanish Cookbook en 1914, pero no fue hasta la década de 1950 cuando Glenn Bell, el fundador de Taco Bell, los convirtió en un fenómeno comercial en Estados Unidos. El éxito de Taco Bell popularizó esta versión en el mundo, pero en México los tacos auténticos se sirven en tortillas suaves, ya sean de maíz o de harina. Los únicos tacos crujientes que encontrarás aquí son los tacos dorados o flautas, pero estos van fritos con rellenos como pollo, papa o queso y no tienen nada que ver con el estilo fast food. Así que si visitas México y te sirven un taco con una tortilla dura y prefabricada, mejor busca otro lugar. La historia de los nachos empieza como muchas cosas buenas en la vida, con un error y algo de improvisación. Corría el año 1943 en Piedras Negras, Coahuila. Un grupo de esposas de militares estadounidenses llegó a un restaurante después de que la cocina ya había cerrado. Pero en lugar de mandarlas a casa con hambre, Ignacio Anaya, el encargado del lugar, decidió inventarse algo con lo que tenía a la mano. El resultado fue un éxito. Las clientas preguntaron cómo se llamaba la botana y él, sin pensarlo mucho, respondió: Nachos Special. El nombre pegó y con el tiempo se acortó a simplemente Nachos. Hoy en día, los nachos se han convertido en uno de los snacks más populares en Estados Unidos, presentes en estadios, cines y restaurantes de comida rápida. Lo que comenzó como un antojo improvisado en un pequeño restaurante mexicano, ahora es un ícono de la comida Tex-Mex a nivel mundial. Para mucha gente fuera de México, los burritos son un clásico de la gastronomía mexicana, pero en realidad son muy populares en la frontera norte del país. Se dice que su origen se remonta a Ciudad Juárez, en tiempos de la Revolución Mexicana, gracias a un hombre llamado Juan Méndez. Cuenta la historia que don Juan vendía tacos rellenos de frijoles, carne deshebrada y otros ingredientes. Para transportarlos más fácil y mantenerlos calientes, los envolvía en grandes tortillas de harina y los llevaba en canastos sobre su burra y las crías de esta. Con el tiempo, se volvió tan popular que la gente al verlo llegar empezaba a gritar: «Llegó el señor de los burritos» o «Llegaron los burritos», y de ahí fue donde surgió el nombre. Aunque su origen es mexicano, el burrito como lo conocemos hoy tomó fuerza en Estados Unidos, especialmente en California. En los años 60, en San Francisco, nació el famoso burrito de la Misión, una versión más grande y rellena con arroz, frijoles y otros ingredientes que se convirtió en un clásico de la comida Tex-Mex. Así que los burritos tienen raíces mexicanas, pero las versiones más famosas y las que muchos imaginan cuando piensan en este platillo son en realidad una creación estadounidense. Como ven, hay muchas cosas que el mundo asocia con México, pero en realidad tienen influencias extranjeras o se popularizaron fuera del país. Y así como hay muchas cosas que creemos mexicanas y no lo son, también hay muchas que sí son mexicanas y el mundo no lo sabe. Déjenos en los comentarios cuál de estas cosas te sorprendió más o si conoces algún otro mito sobre lo que es o no mexicano. Y si les gustó el video, ya saben, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video.